Hola gente, espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy tengo el placer de tomarme un vinazo con el gran Rodrigo Villalobos. Ni tan gran, 1,64 m apenas. Pero bueno, primero, ¿cómo estás, Rodrigo? Bien, gracias. Aquí sorprendido porque pensé que vinazo era como el vinazo del colegio. Medio chisme. Sí, que era como el chisme, pero no sabía que era vinazo de pa. Entonces está interesante. Un vinito. Pero además un vinazo con vinazo combina muy bien porque uno lo suelta todo. Si no lo inventa el vinazo. Exactamente, ya después de una copita ya uno empieza a soltársele la lengua. No sé, multifacético. Usted Bombeta. Multifacético, la verdad es que estaba viendo un poco de todo lo que ha hecho y me gusta todo, la trayectoria que ha tenido y todo, pero para iniciar, por el principio, como decía Cantinflas, ¿a cuántos años inició? Porque usted literalmente toda la vida en el medio, entonces ¿cuántos años? Bueno, la gente, eso es un mito, y vamos a aprovechar este vinazo para contarlo. La gente piensa que yo empecé de niño en medios de comunicación, pero yo en realidad era adolescente. Pasa que siempre, a mí me metían drogas para no envejecer, no, toda la vida tuve el problema de que yo no parecía la edad que tenía, todo el tiempo. Yo siempre fui más pequeño en el aula. Mi hijo se compleja porque él es como chiquitillo, pero le digo que no es tan pequeñillo como era yo. O sea, a mí mis compañeros me llevan una cabeza o más. O sea, usted ve fotos por ejemplo, de cuarto grado y siempre dicen, ¿dónde está usted? Yo soy una cosita que está así, detrás de unos compañeros, ¿verdad? Que se me ven los ojos nada más. Y me subieron en una banca para verme. Era muy pequeño. Entonces cuando yo llegué al colegio, yo era el más pequeño del colegio. Siempre. A mí la voz me cambió a los 16 años. Yo a los 15 hablaba así. Entonces grababa locuciones infantiles, que me iba muy bien porque no había locutores infantiles. Yo no era un niño, era un adolescente que además leía mucho, entonces podía leer los textos bien. Entonces yo grababa, qué sé yo, cosas para Burger King. Con el Kids Club de Burger King tendrán los nuevos juguetes de Pokémon. Y claro, sonaba, ay, qué bueno ese carajillo. Y no, es un huevón de 15 años. Sí, no me había cambiado la voz. Entonces yo empecé a los 13 años en realidad en televisión. En un canal que era Canal 48, que era un canal católico que no veía nadie. Y que quedaba como 1 kilómetro de la casa de Tía Flor, y entonces Tía Flor le llegaba señal. Y una casualidad que me vi un día. Entonces, porque además ella le alquilaba un apartamento atrás a 2 señoras que eran parte del mismo canal. Entonces, como que por eso lo veía. Y ahí una vez me vio y fue como, lo quiero estar aquí en Recreo Grande. Entonces, así empecé yo con 14 años en Recreo Grande, pero con apariencia de 8. O sea, realmente, usted me ve era un chiquito. Sí, era un niño. Sí, siempre. ¿Cuántos años en Recreo Grande? Ahí estuve casi 6 años. Estuve del 98 al 2003. Salí a los 19, pero yo también pensaba que era un adolescente y no, yo tenía 19. ¿Qué cosas cambian en su vida en ese momento? Cuando llega a Recreo Grande, tal vez ya un programa más visto, más mediático, se podría decir. Aumenta el bullying. Totalmente. Sí, pasa mucho porque, claro, no es lo mismo de repente. Ahora que la gente que se crió viéndome ya es grande y me dice, oh, más, es parte de mi infancia, qué chido, yo me quedé con usted. Eso es muy bonito. A que la gente de mi edad, o sea, la gente que tenía mi edad, yo estaba en Recreo Grande y no era muy fácil eso en el colegio, o sea, era terrible porque sí, claro, era una burla, era que bañazo este madre, sale en Recreo Grande, pero me abrió muchas oportunidades porque a mí me definió lo que yo quería hacer. Yo toda la vida hablé mucho, era muy hablantín, mucho, y también siempre hablaba muy rápido porque me pasa mucho como que tengo como muchas ideas en la cabeza que tengo que decirlas ya, y cuando intento hablar despacio, se me olvidan, tengo la memoria de Dory, ¿sí? El bichillo ese de Nemo, es como... Claro, ¿qué iba a decir? Tengo que escupirlas rápido porque se me olvidan. Entonces, me pasa también cuando escribo muy rápido y a veces en mis libros tengo muchos paréntesis que pongo porque es como la idea que estoy teniendo casi al mismo tiempo. Entonces escribo esa, pongo un paréntesis, luego cierro, sigo escribiendo y retomo mucho y bueno, lo dejo un poco así porque así es como hablo. Pero como siempre hablé y toda la vida era el carajillo que no se callaba y no había celulares, como tome, vea TikTok y déjeme en paz, por dicha. Cuando yo entré a la tele era por eso mismo, porque hablaba, o sea, porque hablaba mucho. Sí, se le facilitaba. Y se me facilitaba. Entonces, eso me permitió darme cuenta que lo que yo hacía y que era molesto para algunos profesores y para alguna gente más bien era como, uy, puedo oír de esto, puedo oír de hablar, maravilloso. Eso me ayudó muchísimo y me enamoró de la comunicación. Yo perdí 8º año de colegio porque ya no me gustaba ir al colegio. O sea, yo prefería 1000 veces estar metido en Teletica. O sea, lo prefería. O sea, a veces había que llegar cada 15 días. Y yo pedía que otros días había cosas para hacer.
Sí. No, pero aquí editamos, ¿puedo venir? Dice, ¿su mamá le da permiso? Sí, me da permiso. Mentira, yo a mi mamá ni le había hecho que me escapaba. Y entonces mi mamá me pidió permiso para ir un día a una grabación, pero ya no sabía que ese permiso yo nunca lo renové. Entonces yo decía que yo tenía permiso para ir y yo no tenía permiso, pero perdí octavo año por ausencias. Pero ir al canal me encantaba, o sea, ver cómo manejaban las cámaras, ver la edición. Entonces yo empezaba a ver, y ya que estaba aquí, mira, grabate esta locución. Yo me quedaba ahí, preguntaba, me quedaba observando, y ya de repente sabía los nombres de algunos movimientos de cámaras. Entonces decía un camarógrafo, ¿verdad que eso es un tilt? Y es un paneo. ¿Sí? ¿Usted sabe eso? Bueno, sé esto. ¿Y le gusta? ¿Sí? Bueno, tome, le haces tu manual de cámara. Me hago un manual de cámara que los hacía un productor en aquel entonces, Jorge Vilaplana, que en paz descanse. Él agarraba manual de cámara y él los reescribía para los camarógrafos, porque muchos eran gente que tal vez no había terminado colegio, que no, pero empezaban como asistentes y les daban esos manuales y en Teletica los formaban. Entonces yo empezaba a leer los manuales. Había un camarógrafo al que le debo mucho, que se llama Walter Figueroa. Walter me decía, yo voy a hacer pruebas, porque era nuestro camarógrafo del programa. Le voy a hacer exámenes, y yo, dele. Entonces me decía, ¿cuál filtro hay que usar cuando estamos en luz día? Y yo filtro uno, 3200 grados Kelvin. Y luz, perdón, esa es la luz de estudio. Y luz día, 5600 grados Kelvin, filtro 3. Bueno, ¿qué es el balance negro? El balance negro es el pedestal que se hace cuando... Entonces yo empezaba, porque siempre fui muy nerdillo, siempre leía mucho. Entonces a veces me dejaba no usar la cámara porque no se puede una cámara, pero él sí me decía como que ajustar el plano. Entonces para mí yo ajustaba el plano. ¿Qué es un plano medio? Hágame un plano medio. Entonces yo hacía el plano medio. Entonces ya después entré en línea a estudiar reproducción audiovisual y se iba como la tarea requete adelantada. Había un editor pana también, que pana me dejaba hacer cositas. Me decía, eso es una entrada, eso es una salida. Cuando la sala de edición era el tamaño de esta, o sea, no era una computadora, era un cuarto. Entonces me dejaban ir a chequear material. Entonces yo empezaba a chequear material, revisaba con los cassettes de Betacam de aquel entonces. Y entonces me dejaban editar unas cosillas ahí, como cassettes de prueba. Entonces yo empezaba a cortar ahí. ¿Y nunca sintió que se puede inclinar por ahí, por la edición, por grabar? Sí, yo grabo, yo edito, yo todos los lados. O sea, yo mis videos en mis redes sociales los grabo, los edito. Bueno, yo incluso entré a trabajar después de Recreo Grande a BM Latino. Y yo entré, o sea, cuando me dijeron lo que pagaban por hora como presentador, dije, no, hasta luego, me muero de hambre, yo voy a tener un hijo ya. Sí, porque además fui papá muy joven. No, contrátenme de productor. Entonces me contrataron y me tocó hacer de todo. Me tocó agarrar cámaras. Una vez me acuerdo que estábamos en Palmares y yo con una cámara, y luego porque aquí está Jair Cruz, que porque estamos aquí afuera de la radio y bueno, fuera el edificio de la radio donde Jair y yo trabajamos. Y entonces me tocaba grabar cosas, ¿sabes? Con Jair. O sea, tenían editores y gente muy pichuda. Y estaba yo, que estaba empezando. Pues entonces me tocó en Palmares, estábamos, ¿verdad? Y aquí, mira, en el tope, vamos. Y Jair ahí entrevistando gente en el tope. Y de repente un caballo echa para atrás y me maja la pata. Y yo dándole así golpes al caballo para que se corriera el caballo encima de mi pata y yo no podía moverme. Y yo aquí aguantando el dolor, ¿verdad? Sí, me tocó hacer cosas muy divertidas. O sea, realmente me ha tocado hacer trabajos muy chivos y trabajos horrendos. Pero sí, creo que esa ventaja de estar en tele y no querer ser solo un presentador, sino aprender, me ha permitido a mí, sí, meterme a estudiar, hacer guiones, grabar, editar. No lo hago a nivel de los más profesionales, pero puedo defenderme, o sea, puedo, si tengo una idea, puedo yo mismo hacerme cargo de ella y hacerla bien. Sí, que hay conocimiento para hacerlo. Sí, que creo que es importante. Hoy en día ustedes tienen la ventaja de que vean con cosas muy pequeñas logramos grabar. Antes esto era imposible, o sea, hay que grabar con una cámara enorme, que te diera buena calidad, y esto donde lo voy a pasar, que va a ser un canal, y a ese canal le interesaba, el 99% de veces tiene que decir que no. Hoy en día existe la posibilidad de que usted pueda tener su podcast y producirlo, y eso a mí me parece maravilloso. Bueno, hablamos de esto. Por favor. De trabajar con... ¿Lo abre? Sí. De trabajar Lo hace para no... tan joven en tele, que recuerda, qué bueno. Muchas cosas. Porque ya me dijo que tal vez lo malo fue el bullying. Sí, pero eso duró un tiempo. O sea, lo bueno fue que pude aprender esto. O sea, un trabajo, un oficio. Mientras muchos andaban jugando bola, yo estaba grabando, editando. Yo andaba por todo el país aprendiendo muchas cosas que iban a marcar mi futuro. Viajar, por ejemplo, poder viajar a los 16 años, irme para otros países,
hacer reportajes y hacer ¿verdad? Trabajos de ese tipo me parece algo espectacular. O sea, me parece que es una oportunidad que no todos los carajillos tendrían. O sea, abrir un vino nunca aprendió. Sí, estoy viendo. Aquí ya, es que no, me resbaló, ya, bien. Sí. Así no. Curiosamente, O sea, sí, me gusta. es, bueno, tal vez no normal, pero es común que cuando crecen se alejan del medio, algunos. Sí, pasa, claro, porque no es lo mismo cuando lo meten las mamás, digamos, pasaba mucho, y hay compañeros que las mamás los llaman a grabaciones. Yo no solo, o sea, no digo que mi mamá no sabía ni que yo me estaba escapando, lo digo. Y sí, de repente no les gusta, o se dan cuenta que estaban ahí porque la mamá los obligaba a estar ahí, o ese tipo de cosas. Tal vez en mi generación no, casi todos nos dedicamos a la comunicación de alguna manera. Bueno, mi compañera Rosario, que era la que salía conmigo, no, ella ya se dedicó más a sus empresas, tiene empresas con su esposo. Natalia se graduó de periodismo y trabaja como gestora cultural. Hay otro amigo, Kenny al final se dedicó más como al baile y a hacer modelo. No sé más. Digo como Maripapino. no sé qué pasó con Kenny. Pero era un apasionado, le gustaba mucho la música, la actuación, todo eso. ¿A usted lo enamoró? Sí. ¿A usted lo enamoró el medio que siguió? Me gustó. Sí, porque me di cuenta que yo nací para ser comunicador. No sé si bueno, pero está muy bien, me gusta. Es muy no es concho, es que a veces hay vinos sin sacar. Muy secos. Sí, como que tiene muchos taninos y de repente Si es de vinos usted, o sea, si es de tomar vinos. Me gusta el vino. No conozco mucho de vinos, pero ¿Le gusta ese cuando? Sí. Sí, a mí me lo enamoró el medio, ¿no? Sí, y la radio también. Yo empecé a estudiar locución a los 16 años en unos cursos que daba la Universidad Nacional y después me metí a Lina. Que tengo que agradecer porque aquel entonces si sea un chanchillo, yo todavía no era mayor de edad, tenía 17. Y entonces faltaban unos meses para cumplir años, entonces no se podía. Y ahí me matricularon como que tenía 18. Sí, yo no sé si era bien o no, pero le agradezco mucho al Instituto Nacional de Aprendizaje, también porque ahí fue donde yo empecé a estudiar locución, ya tal vez más formal, y producción audiovisual, que me pareció una escuela. ¿Cómo llega a la radio? Bueno, gracias a Yair. Sí. Aunque no lo crea, le debo a Yair eso. Estamos en Palmares, justamente, y estas tenían un desmadre de esos, ¿verdad? Típico de esa empresa, ¿verdad? Porque entonces aquí damos una casa por 15 días, que era una fiesta de Palmares, y entonces entre modelos, y aquí y allá, y animadores, aquellas cosas, pero... Y yo en aquel entonces, más bien era un chiquillo muy religioso, muy centrado, ¿verdad? Entonces yo, bueno, muy religioso, pues había embarazado a mi novia, entonces ni tanto. No, entonces yo estaba así como todo tranquilito, ¿verdad? Y esto más de aquella locura, de aquella fiestón, y se iban para aquí, para allá, y había una muchacha que era amiga de Hansel Carballo, que estaba ahí, Ingrid, muy buena nota, muy centradita, y todo esto en aquel desmadre, no sé qué, y ella decía, uy, mira, Rodri, mira qué así el hombre, ese chavalillo, como yo todo tranquilillo con mi hija, ahí en la cama, y ya no estoy a dormir, y estos otros allá, quién sabe ni haciendo qué, detrás de la puerta, ¿verdad? Entonces en una tantas abrieron una radio, entonces, bueno, la Radio Disney, todavía existe, y estábamos buscando locutores. ¿Radio qué, perdón? Radio Disney. Y el encargado de eso era José Eduardo García. Entonces José Eduardo García dice, necesito locutores, pero no gente maleada, no gente viciada, necesito gente bien, ¿verdad? Porque esto es una radio bien, familiar. Y le dice, yo tengo uno que en medio de la Sodoma y Gomorra, charro íntegro. Y dice, qué bruto, ¿qué dice? Rodrigo Villalobos, dice. Y en serio, me hicieron el casting, no me habían dicho que era para Radio Disney. Y me hicieron el casting y les gustó, porque en Argentina era donde lo escuchaban y lo probaban. Y sí, ya después, ya uno se empieza a malear con los años. Sí, pero en ese momento yo, en Valle de Sombra y de Muerte, aquí, donde podía haber sucumbido a todo, estamos en el epicentro de Palmares. Y no digo que gracias a Yair, porque en realidad fue parte de los que armó ahí la producción de Palmares, y porque un día no me dejó dormir. La primera vez que yo pasé recto 24 horas, que eso nunca había pasado en mi vida,
fue con él, porque estaba hable, que le estaba oyendo, y él hablaba, yo borracho manecio, no se calla, y yo, ay Dios mío, y entonces claro, estaban ahí toda esta gente, y yo todo sanito aquí nada más escuchando, y hablando, y yo no veía el sol, pues la verdad dice, está saliendo el sol, esto me preocupa, qué problema. El tema de radio, bueno, ya lo hablamos con Jair en otro episodio, el tema de radio es que a mí me llama la atención, sí. Porque creo que es un medio de comunicación importante, relevante. Lo sigue siendo, por dicha. Ajá, pero que no sé hacia dónde va. Jair me explicaba un poquito la vez pasada. Sí, bueno. ¿Usted cómo lo ve? O sea, ¿qué es lo que usted cree que tiene la radio que la va a mantener viva ahora que la sigue manteniendo viva? Es que cuando salió la televisión la gente pronosticaba que la radio iba a desaparecer. No pasó y no ha sucedido. Lo que pasa es que la radio tiene que saber también adaptarse. Hoy en día se combina mucho la radio con el video. Hay de repente emisoras que apuestan un poco más por eso. Creo que puede ser una solución, digamos. Creo que el combinarlo con los podcasts también, en el sentido de que lo que uno hace al aire también esté disponible para que la gente lo pueda escuchar en cualquier momento, porque ya no podemos hoy simplemente decir, el programa es hasta ahora y lo tienen que escuchar hasta ahora. Creo que hoy en día incluso, y lo he visto en muchos artículos y muchos análisis que se hacen en otros países, como Argentina, que es un país muy, muy radiofónico, lo hablado es lo que salva a la radio. Porque la música antes era lo fuerte de la radio, incluso hubo un momento en el que era tendencia aquí en Costa Rica hacer que los locutores cada vez hablaran menos. Y que la música tomara el protagonismo, que se entiende. Pero con las plataformas como Spotify, por ejemplo, YouTube, ya eso no es tan importante. O sea, la música sigue siendo muy importante en la radio, muy importante. Pero para oír música yo puedo poner música y escoger la que a mí me gusta. Exactamente. Y ya está. Pero la radio te permite algo y es salirte de tu burbuja. O sea, la radio te permite que usted escuche otras canciones que usted de repente dice, madre, mira, te permite estar en contacto. Sí, otros grupos. Exactamente, que de repente a veces uno cae en ese problema en redes sociales en las que uno solo sigue a cierta gente y el algoritmo solo te ofrece este tipo de contenidos. Y cuando usted se da cuenta se está volviendo muy estrecha su mirada porque usted solo mira de lo que desafina a usted. Pero no, si a usted le gusta el arte, si le gusta la música, tiene que abrirse a cosas que no son las que usted consumiría. O sea, un músico tiene que oír música que no es la que usted escucharía. Me explico, un comunicador tiene que ver otro tipo de cosas que no son las que él necesariamente produciría. Tiene que ser así. La radio permite seguir ampliando el gusto musical de las personas, pero sobre todo el tema de la locución. O sea, se han hecho estudios, sondeos, y la gente prefiere la radio porque hay gente hablando y en vivo, que eso no te lo da un podcast. El podcast te da esta cosa que sí, que estamos acá hablando con menos restricciones y todo, sin cortes comerciales, el tiempo que queramos, que eso es maravilloso. Yo creo que eso es algo muy lindo que la radio tal vez no puede hacer ahorita, porque depende de cortes comerciales, de música, de horarios, pero está en vivo. Y eso es diferente. O sea, el que está en vivo y que no te vean funciona muy bien. ¿Por qué? Porque de repente sí, usted puede hacer una transmisión en redes y que te vean, lo cual tiene cosas muy, muy óptimas, pero si querés construir una escena, en radio lo puedes hacer. O sea, de repente se nos ocurre una ocurrencia, vamos a un corte, canción, y rapidito montamos efectos de sonido, música, y montamos algo. Y entonces en este momento ya vos no sos vos y yo no soy yo, sino que somos dos personajes que montan un sketch, o que montan una dinámica, o que decimos ya algo y los oyentes llaman, o mandan audios, o mandan textos, y con eso vamos enriqueciendo el programa. Y yo creo que el locutor tiene que tener, ¿cómo se puede llamar? Mucho carisma, tal vez. Sí. Porque todavía el de tele, sí, el visual. El de tele puede ser guapo, nada más. Exactamente. Y leer un prompter, y leer ahí lo que está y ya está. Porque solo presenta un minuto y viene la nota. El locutor necesita tener carisma, necesita tener personalidad. Uno lo ve, uno va en el carro y oye un locutor que dice, sí. Chao. Claro, porque depende de su contacto y su conexión con los oyentes. La radio es un medio maravilloso porque la gente hace la radio parte de su vida. O sea, usted para ver tele tiene que sentarse a ver tele. La radio no, usted está haciendo cosas y está oyendo radio. Entonces de repente usted se da cuenta y lleva 2 horas oyendo a ese locutor. Y usted dice, verás que usted ha llegado a ser parte de mi vida. O sea, te piden consejos, te cuentan de su vida personal. Más estoy cumpliendo años, salúdeme, dedíqueme una canción. Se apuntan a las dinámicas. La gente hace a la radio parte de sus vidas. O sea, te hablan como si te conocieran. Rodrigo, jamás está pegando, ¿cómo se le ocurre decir eso, no? Te reclaman como si fueras un conocido más, y eso es algo muy interesante. La gente llega a tener la tele te da notoriedad,
La gente en tele, uy, mira, yo usted lo conozco, ¿cómo se llama usted? ¿Dónde sale? Saben que usted es alguien. Pero en radio no, en radio la gente sabe muy bien quién es usted. Como, te recuerdan. A pesar de que no lo ven, que solo vos. Claro, y te reconocen por la voz, y te reconocen por tu personalidad. Entonces, por eso, muchas veces pasa que hay gente en tele muy linda que trabaja en tele y en radio les va terrible. ¿Qué haces? Cometen, vamos a llamar a fulaneta, que está muy guapa, a menganito, que es muy guapo. A radio, no pegan, porque solo han sido son lindos. O sea, no digo que hay gente tan guapa que trabaja en radio y en tele, no estoy siendo prejuicioso de la gente guapa, sí. pero algo que en tele puede funcionar perfectamente y simplemente ponerle ahí en radio se necesita personalidad. Usted tiene que tener algo que decir. Usted abre el micrófono, ¿qué va a decir? Tal vez ese es como el mayor reto de un locutor. Sí, claro. Ese carisma. En ese caso sí, porque el locutor comercial tiene que tener una gran dicción, una buena proyección de su voz y saber darle matices al texto que está dando. Y es un oficio chivísima. Pero cuando haces un programa tienes que tener algo de lo que vas a hablar. Y tienes que saber improvisar. Tienes que saber jugar con los elementos de lo que los oyentes te están dando en ese momento. Tienes que saber salir de un apuro. O sea, si está temblando en este momento, ¿cómo llamo yo a la calma? ¿Cómo hago yo? ¿Cómo llamo a la acción? ¿Cómo le aviso a la gente cosas? ¿Cómo, ese tipo de cosas. ¿Cómo complemento? ¿Cómo me hago parte de la vida de la gente? No es fácil y a veces es fascinante. Justamente por eso, porque es un micrófono. Creo que también por eso me gusta el stand-up comedy, porque es similar. O sea, sí, de repente si yo hago un show espectacular, con efectos y todo, maravilloso, pero tener solo un micrófono y conquistar al público con solo un micrófono y yo no tengo un vestuario, yo tengo una peluca. No tengo una peluca que digo, hola muchachos, ¿cómo están? Que ya eso llama la risa, no es, hola, a partir de la narrativa pura, voy a hacerlo reír. Es un reto brutal y por eso me sigue gustando el stand-up comedy. Que me gustan otras formas de humor, por supuesto que sí. Y yo admiro, las cosas estábamos, ya iría a un show y estaba Papi Paz haciendo cosas con música y todo, y digo, ¿qué carajo más talentoso? Sí, el reto es, yo no tengo nada de estos ingredientes artificiales, yo no tengo toppings, son solo mis ideas y mi voz. Es más complicado. Eso es algo que me sigue seduciendo mucho. Y tal vez para ir cerrando una rápida. ¡Rápido! Rapidísima historia suya. Viera que a mí me cuadra bastante leer. Sí. Me gusta, sí. No me considero un lector experto, pero sí, siempre estoy leyendo. Termino uno y empiezo otro y todo. Excelente. Usted escribe, me llama mucho la atención eso. ¿Cuántos ha escrito? Bueno, tengo ahorita... ¿Y cuáles también, por si alguien los quiere conseguir? Sí. Bueno, tengo 4 libros publicados. De texto y uno de viñetas, de dibujos. El primero se llama Que te vaya mal, de la mejor forma. Es un libro como de anti-autoayuda y humor. Un poco como reflexión acerca de que en la vida nos tiene que ir mal, y eso es normal. O sea, ahorita hay mucho discurso del éxito, y como que el éxito depende solo de uno y de tus pensamientos y manifestar bullshit. Eso es mierda, eso es hablada. Eso no es así. Muchas cosas en la vida dependen de suerte, patas, contactos. Y muchas veces usted puede tener gran talento y tiene un montón de cosas y un momento de mala suerte, ¿verdad? Una lesión, un futbolista prometedor, una lesión, el éxito lo conquisto yo con mi madre, es una lesión, ¿no? No hay nada que hacer. Entonces, eso también entender que las dificultades de la vida tienen algo que puede ser muy positivo. Y podemos encontrar significancia en eso. Tengo otro que se llama Pura Vida, Pura Paja, el mito del buen tico, que es también un ensayo con humor, en la que habla acerca de actitudes de los ticos, y es un libro un poco más social. Los 2 libros les ve muy bien, ya hemos sacado varias ediciones de cada uno de esos libros. Luego saqué uno tercero, que es solo en digital, que se llama La leyenda de la semilla, que es de cuentos, que son los primeros. ¿Ese dónde se podría conseguir digital? Ese está en Amazon, en Kindle, en Kindle, está en Kindle y en Apple Books, que son los primeros cuentos que empecé a escribir hace 15 años y bueno, los saqué después, que todavía algunos me siguen gustando muchísimo. O sea, escribí muchos cuentos, elegí 12 para poner en esa antología. Y después saqué el año pasado uno que se llama Las profanas escrituras, que es un libro que empecé hace 10 años, que es sobre, bueno, como les conté ya antes, era una persona muy religiosa, ya no, pero me empezó a interesar estudiar los personajes bíblicos, pero desde otra perspectiva, más profana. Entonces reconstruyo algunos textos, 44 textos bíblicos, pero desde otra perspectiva. Cuento las historias de los que no son populares en la Biblia, que se llama Aarón, Caín, Esaú, Juan Bautista, o sea, los que siempre tuvieron otro que los opacó. O sea, Juan Bautista, Jesús, Juan Bautista. Esaú, Jacob,
Esaú. Aarón, Moisés, Aarón. Caín, Abel, Caín. Eva, Adán, Eva. Entonces empieza a contar las historias de esos personajes que quedaron como ninguneados. Ese está en papel. Y uno que se llama Para no llorar, que es de viñetas, hay unos dibujillos ahí medio sencillones, que son como viñetas, la mayoría son políticas y de corte social, humorísticas. Entonces ese también lo publiqué. Las viñetas que hice entre el 2020 y el 2022, ahí saqué varias divididas en temas, en pareja, política, patriarcado, COVID y porque estamos además con las elecciones, entonces tengo ahí mucho, ahí sale Figueres, Rodrigo Chávez y en varias, y todo lo del COVID fueron viñetas y viñetas, pero fueron 2 años de estar dibujando eso casi todas las semanas. Eso los otros se pueden conseguir librerías. El Libreta Nacional, sí, están todos, sí. Okay. El Libreta Nacional están. Está bien, nada más 2 cosas para terminar. Lo primero es que muchísimas gracias. No, sí, gracias por el rato y por el tiempo y por querer pasar un ratito con nosotros. Sí, y esto viene desde San Vito Cotobruz. Ah, qué bonito. Me gusta este color. Una camisetica. Es de marca cotobruceña. Ah, qué bien. De mi hermano. ¿Cómo se llama la marca? Locay. Ah, qué Locay, bien. sí. Me gusta. Entonces, un regalito del pueblo. Súper, gracias. Y de verdad, Rodrigo. No, pura vida, muchas gracias gracias, por el rato, muchas gracias de verdad. Y gracias, si llegamos hasta el final, gracias por la paciencia, por la tolerancia. Eso puede haber sido más divertido, pero ahí es que el vino es más como para filosofar, ¿verdad? Porque no, muchas gracias de verdad por el tiempo y esperemos que siga cosechando muchos éxitos, ¿verdad? Bueno, lo agradezco montones. Por allá, nos vemos la próxima. Muchas gracias.